el hijo que despreciaba a sus padres sin saber que era adoptado. Desde muy pequeño, Andrés había sentido que no encajaba con su familia. Mientras sus amigos presumían de vacaciones, autos y ropa nueva, él regresaba cada tarde a una casa humilde de paredes gastadas y aroma a leña. Sus padres, don Ernesto y doña Marta, eran campesinos que trabajaban desde el amanecer hasta que el sol desaparecía detrás de las montañas. Lo hacían todo por él, pero Andrés no lo veía así. En su mente, ellos eran la razón de su vergüenza, un obstáculo que lo separaba de la vida que creía merecer. En la escuela, sus compañeros se burlaban de sus zapatos viejos y de su mochila desgastada. Él agachaba la cabeza y juraba que algún día no volvería a sentirse así. Pero en lugar de tomar esas burlas como motivación, las transformó en resentimiento. Cada vez que llegaba a casa, su frustración explotaba. Se encerraba en su habitación y evitaba cenar con sus padres. Cuando ellos intentaban hablarle, él los ignoraba o respondía con desprecio. Si hubieran trabajado más, no viviríamos así, solía decir, sin imaginar que esas palabras desgarraban los corazones de quienes más lo amaban. Doña Marta, con lágrimas en los ojos, solía decirle a su esposo, «Es joven, algún día entenderá». Don Ernesto solo asentía en silencio, mirando las manos que tantas veces habían sangrado para que a su hijo no le faltara nada. Pero el tiempo pasaba, y Andrés parecía volverse más frío. Soñaba con irse de aquel pueblo, dejar atrás esa casa que consideraba una carga y nunca volver a mirar atrás. Un día, llegó al colegio una oportunidad de estudiar en la ciudad con una beca. Andrés se ilusionó al instante, pero había un requisito. Debía costear parte del viaje y el alojamiento. Sus padres, sabiendo cuánto significaba eso para él, decidieron vender una vaca, la última que les quedaba, para cubrir los gastos. Cuando le dieron el dinero, Andrés ni siquiera agradeció. Tomó el sobre, lo guardó en su mochila y se marchó sin mirar atrás. Doña Marta corrió tras él para despedirse, pero solo alcanzó a ver cómo su hijo se perdía entre el polvo del camino. En la ciudad, Andrés sintió por primera vez la libertad que tanto había deseado. Se avergonzaba de sus orígenes y evitaba hablar de su familia. Inventó historias diciendo que su padre era comerciante y su madre costurera. Poco a poco, se convirtió en alguien arrogante, obsesionado con aparentar. Aún así, había noches en las que, solo en su habitación, recordaba los abrazos de su madre y el café caliente de su padre. Pero enseguida apartaba esos pensamientos, convenciéndose de que debía mirar hacia adelante. Los años pasaron, y Andrés terminó sus estudios con honores. Encontró trabajo en una empresa y empezó a ganar dinero. Compró ropa de marca, un celular nuevo, y se rodeó de personas que valoraban lo superficial. Nunca llamó a sus padres, ni una carta, ni un mensaje. Para él, el pasado era un capítulo cerrado. Una tarde, mientras trabajaba, recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido del pueblo. Contestó con desgano y al otro lado escuchó una voz temblorosa. Era su tío. Le dijo que su madre estaba muy enferma y que no sabían si sobreviviría la noche. Andrés se quedó mudo. Su corazón se aceleró, pero su orgullo lo hizo dudar. Después de unos segundos de silencio, colgó el teléfono. Esa noche no durmió. Por primera vez en años, sintió un vacío profundo. Al amanecer, tomó el primer autobús y viajó de regreso a su pueblo. Cuando llegó, encontró la casa igual que antes, humilde, silenciosa, con el portón oxidado. Entró corriendo y vio a su padre sentado al borde de la cama, sosteniendo la mano de su esposa. Doña Marta respiraba con dificultad, pero al verlo, una débil sonrisa iluminó su rostro. «Sabía que vendrías, hijo», murmuró. Andrés cayó de rodillas junto a ella, pidiéndole perdón entre sollozos. «Perdóname por todo lo que dije, por cómo los traté, por haberlos olvidado». Ella acarició su rostro con ternura y le susurró, «Tú nunca nos debiste nada, solo queríamos verte feliz».
Esa noche, doña Marta cerró los ojos para siempre. Andrés permaneció a su lado hasta el amanecer, sin poder creer que la había perdido. Durante el funeral, todos los vecinos recordaban la bondad de aquella mujer que siempre ayudó a los demás. Pero en medio del dolor, don Ernesto lo llamó a un rincón y le entregó un sobre. «Tu madre quería que lo leyeras cuando ella ya no estuviera», dijo con la voz quebrada. Con las manos temblorosas, Andrés abrió la carta. Dentro había una hoja escrita con la delicada letra de su madre. Decía: «Hijo, si estás leyendo esto significa que ya no puedo decírtelo en persona. Pero quiero que sepas algo que durante años guardamos con amor. Tú no naciste de mí, pero naciste para mí. Te encontramos una noche lluviosa, envuelto en una manta junto a la puerta de la iglesia. Nadie te reclamó, y desde ese momento supimos que Dios te había puesto en nuestro camino. Nunca quisimos decirte la verdad porque temíamos que sintieras que no pertenecías a nosotros. Pero hijo, cada día de tu vida fue una bendición. Te amamos más allá de la sangre, porque el amor verdadero no necesita explicaciones». Andrés no pudo contener las lágrimas. Todo su desprecio, su enojo, su orgullo, se desmoronó en ese instante. Recordó cada comida caliente, cada día de trabajo de sus padres bajo el sol, cada palabra de aliento que había ignorado. Entendió, demasiado tarde, que había sido el hijo más amado del mundo. Pasaron los meses, y Andrés decidió quedarse en el pueblo. Vendió lo que tenía en la ciudad y usó el dinero para reconstruir la vieja casa. Plantó un jardín frente al lugar donde su madre solía sentarse a coser y ayudó a su padre en el campo. Con el tiempo, comenzó a dar clases a los niños del pueblo, enseñándoles no solo lo que aprendió en la universidad, sino también el valor del respeto y la gratitud. Una tarde, mientras el sol se escondía, don Ernesto se acercó y le dijo: «Tu madre estaría orgullosa de ti». Andrés sonrió con lágrimas en los ojos y respondió: «Ahora entiendo que no necesito saber de dónde vengo para saber quién soy. Soy su hijo, y eso es todo lo que importa». Con el paso de los años, Andrés se convirtió en un hombre sabio y generoso, conocido por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. En la escuela del pueblo, colgó un cuadro con una frase que él mismo escribió: «Los verdaderos padres no son los que te dan la vida, sino los que te enseñan a vivirla con amor». Cada mañana, antes de comenzar su jornada, Andrés colocaba flores sobre la tumba de su madre, cerraba los ojos, respiraba el aire del campo y susurraba: «Gracias por haberme elegido, mamá». Y en ese silencio lleno de paz, sentía que ella seguía ahí, cuidándolo como siempre, desde el lugar donde el amor nunca muere.